Buenas noches, mi nombre es Aarón Salazar González. Yo estoy del grupo de sexto Y. Mi número de control es 1621-1175. Bueno, en este video nosotros vamos a lo que es a resolver el ejercicio número 3, que nuestro Excel es el 4. Entonces, nosotros vamos a desarrollarlo y explicar de dónde salen las diferentes cantidades y los números de ensambles y subensambles que salen para realizar este ejercicio. Ahora, nosotros vamos a poner lo que es nuestro diagrama de árbol para saber cuál es nuestro número principal, que es el que se envía con el cliente. Entonces, como nos dice aquí el ejercicio, nuestro número principal que se envía es el componente A. Entonces, para A, dice que se obtiene 3 unidades de B. 3 unidades de B y 1 unidad de C. Una unidad de C y 2 de D. Para B consta de 2 unidades de E y una de D. C se obtiene de 1 unidad de B y 2 unidades de E. Y E se obtiene de 1 unidad de F. Así nos quedaría nuestra diagrama de árbol. Ahora, en el siguiente recuadro vamos a poner nuestros números de parte, que son nuestros ensambles, que es nuestro ensamble A, B, C y E. Y nuestros subensambles quedarían así. Para A sería B, sería C, sería D. Para B sería E y sería D. Para C sería B, sería B y sería E. Y para E sería F. Entonces, estos son nuestros ensambles que ocupamos para armar estos subensambles, para armar estos ensambles principales. Entonces aquí, para B dice que se ocupa 3. Para C se ocupa 1. Para D se ocupan 2. Para E se ocupan 2. Para D se ocupa 1. Para B se ocupa 1. Para E se ocupan 2. Y para F se ocupa 1. Así nos serán nuestras cantidades que necesitamos de nuestros ensambles. Ahora nos dice que para las piezas B, B, C, E y F tiene una demora, de una semana. Y para A y D dice que es de 2 semanas. Estas serían nuestras demoras. Ahora, suponga que se aplique la técnica lote por lote. La técnica lote por lote es que pidas solamente lo que necesitas. Ahora, para la determinación de los tamaños de lote A, B y F. Ahora, se usan tamaños de lote de 50, 50 y 200 piezas para C. Dice que es para C, D y E. Dice que se ocupa un tamaño de lote de piezas de 50, 200 piezas. Esos son los tamaños de lote. Respectivamente, las piezas C, E y F dice que tienen una existencia inicial. De la C dice que tiene una existencia inicial de
10 piezas, que la C, tenemos inventario de 10 piezas, ¿sí? La E, tenemos un inventario inicial de 50 piezas, la E, 50 piezas. Este es nuestro inventario inicial de E. Y para F tenemos un inventario inicial de 150 piezas para F. Sí. Esos son los inventarios iniciales. Respectivamente, los demás no tienen existencia iniciales de 0. Entonces ya, esos serían nuestras partes en almacén. Ahora, se programan la entrada de 10 unidades de A en la semana 2. Aquí, la entrada son de 10 unidades en la semana 2. ¿Sí? Y 50 unidades de E en la semana 1. Aquí, 50 unidades de E en la semana 1. 50 unidades de F en la semana 1. 50 unidades de F en la semana 1. Ahí está. Ahora, no hay entradas programadas. Si en la semana 8 se necesitan 30 unidades de A, que esas son lo que nosotros vamos a necesitar para enviarlo al cliente, 30 unidades. Eso es nuestro requerimiento, 30 unidades. Ahora, ya tenemos aquí nuestras 10 piezas para recibir. Para nuestra semana 3, nosotros ya tenemos en el almacén, tenemos un requerimiento de 10 piezas, que es lo que tenemos de safety stock en el almacén. Entonces, lo vamos a correr hasta nuestra semana 8, que es donde ocupamos nuestro requerimiento, ya que estamos cubiertos. Hasta la semana 8. Entonces, ahora, nosotros para el tiempo, o igual aquí, nuestro lead time, perdón, vamos a poner nuestros tiempos de demora. En lo que es A, nos dice que son 2 semanas. Para B, nos dice que es 1 semana. Para C, nos dice que es 1 semana. Para D, son 2 semanas. Para E, es 1 semana. Y para F, es 1 semana. Estos son nuestro lead time. Ahora, ya tenemos nuestras 10 piezas aquí, en lo que es en el producto A. ¿Cuánta es nuestra necesidad para completar nuestras 30 piezas? 20. Entonces ya tenemos que tener 20 piezas en la semana 8 planeadas, para no quedarnos en corto. Entonces para la semana 6, que es, ya tenemos que tener nosotros liberadas para que el proveedor las vea, 20 piezas y nos lleguen a tiempo. Sí, para la misma semana 6, nosotros tenemos un requerimiento de 60 piezas del siguiente número de parte y de 50 piezas más para la semana 5. ¿Sí? Ya tenemos nuestro requerimiento de 50 y 60. Ahora, ya tenemos nuestra necesidad de inventario, que para la semana 6 ya tenemos nuestra necesidad de inventario de 60 piezas y de 50 piezas. ¿Sí? Entonces ya tenemos que nosotros tener planeadas las 60 piezas y las 50 piezas más para el requerimiento. Y nosotros tenemos que liberar en la semana 5, tenemos que liberar nuestras 60 piezas y en la semana 4 nuestras 50 piezas del siguiente número de parte. ¿Para qué? Para que el proveedor las vea. Ahora, para nuestro requerimiento de C, nosotros en la semana 6 ocupamos 20 piezas, ¿sí? Eso es nuestro requerimiento de C, 20 piezas. Recuerden que tenemos un safety stock aquí de 10 piezas. Eso lo vamos a correr hasta nuestra semana 6, ¿sí? Ahora, nuestra necesidad de ese número de parte son 10 piezas, ¿sí? Y vamos a nosotros a liberar una orden por 50 piezas. ¿Sí? Ya tenemos que tener nosotros planeadas para recibir 50 piezas para no quedarnos en corto. De igual forma, esas 50 piezas nosotros las tenemos que tener liberadas en la semana
En la semana 5, nosotros tenemos que tener liberada esas 50 piezas para que el proveedor las vea. ¿Sí? En la semana 5 de la C. Y en ese mismo requerimiento, para nuestro siguiente número de parte, para la semana 5 tenemos que tener nosotros 60 piezas del siguiente requerimiento de número de parte, 40 piezas más, y tenemos que tener también 50 piezas más de ese número de parte. Entonces aquí ya se nos hacen 3 requerimientos del número de parte D. Ahora, para nuestra semana, para nuestro requerimiento aquí, nosotros aquí acuérdense que tenemos un safety stock de 40 piezas. ¿Sí? Es el que nos marca aquí. Acuérdense que tenemos este safety stock de 40 piezas. Aquí. Ya tenemos nuestro inventario en mano de 40 piezas. ¿Ok? Entonces, nuestra necesidad de ese número de parte aquí son de 60 piezas. Esa sería nuestra necesidad. 60 piezas. Y las 50 piezas más que ocupamos. ¿Sí? Esa es nuestra necesidad. Ahora, para nuestra semana 5, nosotros tenemos que tener liberado 100 piezas. ¿Sí? Y tenemos que tener liberada, igual, en nuestra semana 5, tenemos que tener liberada 50 piezas más. Tenemos que tenerlas planeadas, esas 50 piezas en recibo para no quedarnos en corto en el siguiente requerimiento. Ahora, nosotros cuando vamos a liberárselas al proveedor, nosotros se las vamos a liberar al proveedor en la semana 3, vamos a liberar las 100 piezas, ya que dura 2 semanas, y en la semana 2 vamos a liberar 50 piezas. ¿Sí? Ese sería nuestro requerimiento al proveedor. Acuérdense que dura 2 semanas, que es nuestro lead time. Entonces ya tenemos 2 semanas, que es nuestro tiempo de demora. Tenemos 2 semanas, que son las que requerimos. Y para los siguientes requerimientos, en la semana 6, tenemos un requerimiento de 200 piezas. ¿Sí? Y tenemos para la semana, para nuestra semana 5 tenemos un requerimiento de 200 piezas. Y para nuestra semana 4 tenemos un requerimiento de 100 piezas. ¿Ok? Acuérdense que aquí nosotros tenemos un inventario de seguridad para nuestra semana 2 de 100 piezas, ya que tenemos 50 por recibir y 50 en el periodo y 50 en mano. Entonces aquí ya tenemos 100 piezas en nuestro almacén. Esto lo vamos a correr hasta nuestro primer número, que es el 100. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos en la semana E, nuestra necesidad es de 200 piezas. ¿Sí? Es de 200 piezas y nuestra necesidad es de 200 piezas y 40 piezas más. ¿Sí? Que son nuestros requerimientos para E. Entonces aquí ya tenemos un inventario de seguridad de 180 piezas. ¿Sí? Ya que tenemos nuestro inventario de seguridad de 180 piezas, esto lo vamos a correr lo que corresponde al resto del año. Al resto de las 12 semanas, perdón. Ya lo tenemos aquí. Y ahora, nosotros para la semana 4, ¿sí? Para la semana 4, nosotros tenemos que tener planeadas con el proveedor 400 piezas para no quedarnos en corto. Y para la misma semana 4, nosotros tenemos que tener para el siguiente requerimiento 400 piezas más. ¿Sí? Ahora, acuérdense que nosotros tenemos aquí un inventario de seguridad de 200 piezas, ya que tenemos 50 por recibir almacén y 50 que tenemos en inventario nosotros. Entonces ya se convierten en la semana 2, 200 piezas. Ahora, ya tenemos nuestras 200 piezas, lo vamos a correr hasta nuestro requerimiento, que son de 400 piezas. Ahora, ¿cuánto nosotros necesitamos? Pues necesitamos 200 piezas más. Y tenemos que tener planeadas 200 piezas más.
lo que es en la semana. Y tenemos que tener liberadas en la semana 3, tenemos que tener liberadas con el proveedor las 200 piezas para que nos llegue a tiempo nuestro requerimiento. Bien, así es como nos queda nuestro MRP. ¿Sí? Ya tenemos nuestras demandas y nuestros requerimientos. Ahora, ¿cuántas piezas necesitamos para hacer estos ensambles? Para A, nosotros ocupamos 30. Perdón, ¿cuántas piezas vamos a requerir? ¿Cuánta cantidad de piezas vamos a requerir para los ensambles? Para A son de 30. Para B ocupamos 90. Para C ocupamos 30. Y para E ocupamos 240. ¿Sí? Estos son nuestros requerimientos. Ahora ya tenemos nuestros totales de piezas, que es para B son 90. Para C son 30, para D son 60, para E son 180, para D son 90, para B son 30, para E son 60 y para F 240. Bueno, pues así es como nos quedaría nuestro ejercicio número 3. Y vamos a más agregando que aquí tenemos lo que es nuestro diagrama escalonado, que nos quedaría así: para A, baja de B, que es 3, para E, que es 2, para D, que es 1, para C, que es 1, para B es 1, para E son 2, para F es 1 y para D son 2. Así como nos quedaría nuestro diagrama escalonado. Bueno, pues así quedaría nuestro ejercicio número 3. Espero le hayamos comprendido un poco más y pues de mi parte ha sido todo. Gracias.